un ratito. Bueno, vamos empezando lentamente porque como dijiste es medio larguito así lo hacemos bien completo. Bien, dado el circuito de la figura, sabiendo que entre los puntos A y B hay una diferencia potencial de 20 volts, ¿sí? Quiere decir que acá, en algún lugar de acá hay conectado una batería, ¿sí? O un generador o lo que sea, y la diferencia potencial B, sería la B total, digamos, es de 20 volts. ¿Sí? Bien, siempre hay que tener en cuenta en este tipo de ejercicios la ley de Ohm, siempre hay que tenerla por ahí a mano, de alguna forma. Vamos a hacerla ahí lo más rápido posible. B, acá la R y ahí la I. Porque hay que tenerla siempre a mano, porque hay que recordar que siempre que conozcamos dos de estas variables, de cualquier cosa, podemos conocer la tercera mediante la ley de Ohm. Por ejemplo, del circuito total, ¿sí? Conocemos la diferencia potencial total, pero no conocemos ni la intensidad total, ni la resistencia total. Si no conocemos alguna de estas dos, la otra no la podemos calcular. Entonces, una de esas dos necesitamos conocerla en caso de que queramos conocer las tres, ¿sí? La única que conocemos, como dijimos, es la diferencia potencial o voltaje total, que es 20 volts. De todas las resistencias conocemos solo la resistencia. Es decir, que si queremos, de cualquiera de estas resistencias, queremos conocer B o querés conocer I, sí o sí necesitas la otra variable. Entonces ahí como que estás trabado. Sin embargo, como justamente conoces todas las resistencias, puedes conocer la resistencia equivalente. Conociendo la resistencia equivalente de cada uno de estos pequeños pedacitos, puedes sacar la resistencia total, y una vez tengas la resistencia total, puedes conocer la intensidad total, con la cual puedes empezar ya a trabajar y empezar a meterte, digamos, en lo que sería el circuito de a poco. Bien, para esto, Cristian, ¿me podría decir el resultado de la resistencia equivalente? Porque ahí me dio 4,2 ohm. Bien, resistencia equivalente está perfecto, es 4,2 ohm. ¿Sí? Eso es totalmente correcto. ¿Cómo fue que la sacaste? Fuiste juntando pedacito por pedacito, ¿verdad? Sí, todo por pedacito lo vendría haciendo. Dice primero resistencia 1 con el paralelo, con la fórmula Perfecto. de paralelo. Estas dos están en Después, paralelo. después compuse R4, resistencia 4 y resistencia 5. Perfecto. Esta es una sola. Y después hice resistencia 3, 4, 5, que también me va Perfecto. quedando bien. Porque estas dos entre sí están en serie, entonces las sumás y sacas una resistencia que sería R345. Sí, y después hice resistencia 3, 4, 5 y 6. Y después ahí saqué la resistencia equivalente. Bien. Y ahí me dio. Perfecto. Perfecto. Todos esos pasos, Eso lo entendí bien, esos pasos que habíamos que hacer. bien. Eso hay que tenerlo a mano, porque sin eso no podemos, digamos, resolver después del ejercicio, volvernos a abrirlo para sacar cada una. ¿Sí? Entonces lo vamos a ir copiando acá abajito. Entonces dijimos, estas dos las juntaste en una sola, porque están en paralelo, las juntaste en una sola que la llamamos R12. Porque están juntas la 1 y la 2 ahí en esa resistencia. ¿Tenés el dato de cuánto te dio ahí sacadas en paralelo? Me dio 2 tercios. Perfecto. Después la resistencia 4 y 5 me dio 1,2, que vendría siendo 6 quintos o 6 medio. Bien, entonces la 4 quintos, esta la 4,5, R45, te dio un sexto de ohm. Perfecto. Y acá seguía todavía la de 1 ohm, que era la R3. Acá seguía todavía esta. Y esto es R6. Y seguía la de acá abajo. Estos pasitos, por más que parezca que se hace más largo el ejercicio, muchas veces hay que hacerlo sí o sí para después poder abrir el ejercicio, ¿sí? Cada vez que vos achicás esto, hay que anotarlo aparte o tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Para después volverse, por lo menos al principio, en los ejercicios del comienzo. No importa si lo haces 100% prolijo o lo haces medio a las apuradas, pero tenés que tratar de que estén estos pasos anotados en algún lado.
Lo que podés hacer, digamos, para hacerlo más rápido es hacer todas las líneas, por ejemplo, y arriba hacerle como un cosito así para acelerar, digamos, los trámites. Esto sería R6 y eso sería todo. Ahora, cuando achicaste esto, juntaste estas dos que están en serie, como si fueran una sola, ¿cierto? Y ahí el circuito se te convirtió en algo como esto. Acá sigue estando la resistencia 1, 2. Acá sigue estando la resistencia 7. Acá sigue estando la resistencia 6. Pero estas dos que están en serie las juntaste en una sola, que bien podría representarte acá como R345. Como esta y esta están en serie, la sumaste, ¿cierto? Y te dio algo de 7 sextos. ¿Cierto? Bien. Con esta resistencia ya lista, 11 sobre conociendo... 5. ¿Cuánto? 11 sobre 5. Y la R45, la resistencia 45 me dio 6 sobre 5. Ah, esta dio 6 sobre 5. Perfecto. Entonces, ahí. 6 sobre 5. Y está 11 sobre 5. Perfecto. Entonces, ahora sí juntaste estas dos que están en paralelo y creaste un circuito que ahora está de este estilo. La R12 sería esta resistencia. La R7 sería la que está acá abajo. Y acá estarían estas dos juntas en una resistencia equivalente, digamos. Siempre que vos decís resistencia equivalente, como que las estás juntando en una sola. Y como están en paralelo, hiciste 1 sobre R6 más 1 sobre R345. Lo sumaste, lo elevaste a la menos 1. ¿Y cuánto te quedó más o menos? 4, 5. 55 sobre 36, 55 sobre 36. Bien, no hace falta que usen números tan específicos, ¿sí? En fracción. Siempre en las resistencias pueden redondear lo más que se pueda, digamos. Por ejemplo, 55 dividido 36 es 1,53 aproximadamente. Y a veces eso ayuda a facilitar después los cálculos. ¿Sí? Entonces Porque me conviene no, más. depende de Nada. cada uno cómo te guste trabajar, digamos. Si por ahí con fracciones te sentís cómodo y estás tomando todos los decimales, siempre se puede, ¿sí? Lo que sí tienes que tener cuidado, digamos, cuando las das vueltas o las usas para sumas y restas, hacerlo de manera apropiada. Sobre todo tener una calculadora que sume con fracciones, excelente porque vas a estar usando todos los decimales y está perfecto. Ahora, si vas a hacer los cálculos más bien manuales, ¿sí? Por ejemplo, las sumas, por ejemplo, las querés hacer rápido y las querés hacer manuales, por ahí tomar números con comas se te va a hacer un poco más rápido o sencillo el procedimiento. ¿Sí? Bueno, Bien. R12, entonces habíamos dicho que era 2 tercios de ohm. La R7 desde el comienzo era 2 ohm. ¿Sí? Y ahora que tenemos solamente estas tres resistencias y están en serie, lo único que había que hacer al final era sumarlas y generar un circuito que va entre A y B y que tiene una sola resistencia de por medio, por así decirlo. Y esa resistencia es la resistencia equivalente total, ¿sí? Que es la que nos están pidiendo. Y lo que hiciste fue sumarlas a todas, ¿cierto? Que es la que te dio 4,2. sí, sumé a todo y me dio 4,2 ohm. Excelente. Cuando ya has llegado a este circuito, es como si tuvieras una sola resistencia equivalente gigante, ¿sí? Conectada a los 20 volts. Entonces, como conoces la resistencia total y el voltaje total, pudiste sacar la intensidad total. Recordemos que I es igual a V sobre R. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, sería 20 volt sobre 4,2 ohm. Y eso me da 4,76 amperes. Bien, 4,36 amperes, está perfecto la unidad y todo, así que bien. Y esta es la intensidad total. Esta intensidad va a ser la que recorre
el circuito, ¿sí? Desde A pasando por la resistencia equivalente, entre comillas, hasta llegar a B. Ahora, dentro de esta resistencia equivalente hay mucha resistencia, entonces ahora hay que ir viendo qué es lo que pasa. Vamos a este primer paso, que sería el anterior. Esta intensidad que arranca acá en A es la misma intensidad que pasa en serie por todo el circuito, ¿sí? Entonces pasa por esta resistencia, pasa por esta resistencia, pasa por esta resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien, como justamente están en serie, lo que se mantenía constante para resistencias en serie es la intensidad. Y decía la regla que la intensidad total del circuito, vamos a venirnos acá, la intensidad total del circuito era igual a la intensidad en cada una de estas resistencias, porque justamente es como si metiéramos un caudal de agua por acá, hubiese una sola cañería y el caudal de agua tiene que salir por acá. Es lo mismo, pero con electrones por segundo, ¿sí? O en realidad cargas por segundo, no electrones, sino cargas por segundo. Entonces, las mismas cargas pasan por acá, y las mismas pasan por acá, y por eso la intensidad es constante. Si la intensidad es constante, quiere decir que la intensidad 1, 2, vamos a poner acá, intensidad de la resistencia 1, 2 en conjunto es igual a 4,76 amperes. Quiere decir que la intensidad del conjunto 3, 4, 5, 6 es igual a 4,76 amperes. Y quiere decir que la intensidad de la resistencia 7 es igual a 4,76 amperes. ¿Estamos de acuerdo? sí, Bien, ¿qué nos permite esto? Por ley de Ohm, como ahora conocemos de cada una de estas resistencias, conocemos R e I, podemos calcular el voltaje o diferencia de potencial. Entonces, ese es el siguiente paso que hay que tomar. Voltaje. Recordemos que diferencia de potencial es igual a intensidad por resistencia. Entonces, diferencia potencial de la resistencia 7 en particular va a ser igual a resistencia por intensidad. 2 por 4,76, 9,52 y la unidad es el volt. ¿Estamos de acuerdo? sí, Bien, lo mismo hay que hacer para todos estos. Por ejemplo, el voltaje o diferencia de potencial del conjunto 1, 2 va a ser igual a 2 tercios multiplicado por 4,76, aproximadamente 3,17 volts. Después tenemos el voltaje o diferencia de potencial del conjunto 3, 4, 5, 6 va a ser igual a 1,53 ohm por 4,76, 7,28, prácticamente 7,3, ¿sí? Pero vamos a poner 7,28 volt para ser un poco más específicos. Y ahora tenemos ya esta etapa completada. A ver, ahí alguien más entró. Permití. Hola Marian, buenas tardes. Bien, Marian, estamos haciendo, te comento un poco, el ejercicio 70 del práctico número 1. Encontramos lo que fue la resistencia equivalente del circuito, este circuito. Encontramos lo que es la resistencia equivalente. Con la resistencia equivalente que nos dio 4,2, pues calculamos la intensidad total o intensidad equivalente de todo el circuito que nos dio 4,76. Y ahora estamos en la etapa anterior. Lo que hicimos fue estas dos resistencias juntarlas en una, que la llamamos R45. Estas dos resistencias juntarlas en una, que la llamamos 1, 2. Luego la resistencia 4,5, que está en serie con la resistencia 3, la juntamos en una sola, que llamamos resistencia 345, y eso quedó en paralelo con la resistencia 6. Juntarlas a todas estas, la resistencia 345, ¿sí? En paralelo con la 6, quedó la resistencia 3456. De esa manera el circuito quedó como simplificado, por decirlo de alguna manera, en resistencias 1, 2, que vale 2 tercios ohm, resistencia 3456, ¿sí? Que medía 1,53 ohm aproximadamente, y la resistencia 7. Como la intensidad total es igual en serie en todas las resistencias,
la pusimos en todas lo mismo, 4,76, 4,76, 4,76, y teniendo resistencias e intensidades de corriente, calculamos los voltajes de cada una de esas resistencias, entre comillas, ¿sí? Porque en realidad esto es una resistencia compuesta, 1, 2. Acá dentro hay varias resistencias, pero esta resistencia equivalente la llamamos 3, 4, 5, 6. Y la resistencia 7 sí ya tenemos todos los datos efectivos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta? Franco o Marian, ¿alguna duda o pregunta sobre estos ejercicios, sobre lo que hemos mirado hasta acá? Hola, profe. No, Hola, Marian. perdón, es que Bien, estaba el internet muy lento. no hay problema. Entiendo. Bien, esto fue un resumencito de lo que hemos hecho hasta acá. Ahora, resistencia 7, ya tenemos todo. Tenemos R7, tenemos B7 y tenemos I7, así que esta la podemos dejar aparte para ya tenerla como resultado. Pero, para poder resolver la 1 y la 2, y poder resolver la 3, la 4 y la 5, tenemos que seguir abriendo este sistema. ¿Sí? Entonces vamos a ir abriendo cada uno de ellos. Ya las totales ya las tenemos. Estas dos se pueden seguir desplazando ya que son las totales y para eso no hay problema. Algo interesante sí que podemos analizar acá es que fíjate que estas tres resistencias dijimos que están en serie. Por tanto, la diferencia de potencial de una más la diferencia de potencial de la otra más la diferencia de potencial de la otra que está acá, tienen que sumar la diferencia de potencial total. Y justamente 3,17 más 9,52 más 7,28 aproximadamente te tienen que dar 20 volts. Eso se tiene que cumplir, si no puede que haya algo mal calculado y ahí es cuando tenés que empezar a revisar. Si todo está bien, sin embargo, ya la resistencia 7 está completa, así que hay que meterse en esta y en esta para empezar a abrirlas de a poquito. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de R12 hay que ver qué conocemos. Conocemos todo, ¿sí? Conocemos que su voltaje es este y conocemos que su intensidad es esta, ¿sí? Y por supuesto su resistencia equivalente, también la tenemos, ¿sí? Bien, y de esta que está acá, la 3, 4, 5, 6, también tenemos todo habilitado. Ahora, hay que ver dentro de ellas qué es lo que vamos a trabajar y qué es lo que nos sirve. La 1, 2 todavía no la vamos a trabajar acá porque recién acá arriba la abrimos, así que todavía no la vamos a trabajar. Vamos a trabajar sobre esto. ¿Qué particularidad tienen estas dos resistencias? Que R6 y R345 están en paralelo. ¿Para qué nos sirve saber eso? Bien, nos sirve saber eso porque nosotros ahora de R3456 conocemos absolutamente todo, ¿sí? Sabemos la resistencia equivalente entre estas dos, pero principalmente sabemos la intensidad de corriente que pasa por estas dos, ¿sí? Que es esta, la total. La intensidad 3456 sería la intensidad que viene por acá por el cable y se divide en dos. Entonces sabemos que, por ejemplo, la intensidad 6 más la intensidad que se viene para este lado, y 3, 4, 5, tiene que ser igual a 4,76 amperes. Eso es seguro. ¿Y qué otra cosa sabemos que es incluso más importante que eso? Sabemos que la diferencia de potencial, 3, 4, 5, 6, es decir, la diferencia de potencial entre este punto y este punto es 7,28. ¿Y por qué eso es más importante? Bien, porque esos dos puntos serían este punto de acá y este punto de acá. Si la diferencia de potencial, ¿sí?, la conocemos y esta resistencia y esta están en paralelo, la diferencia de potencial total es igual a la diferencia de potencial de cada una de las resistencias internas. Lo cual quiere decir que si la diferencia de potencial 3, 4, 5, 6 es 7,28, quiere decir que la diferencia de potencial de la resistencia 6 es 7,28 volts y quiere decir que la diferencia de potencial de 4 a 5 es 7,28 volts. ¿Sí? Entonces, acá estaban en series, entonces preferenciamos la intensidad, que es lo constante. Ahora que abrimos, estas dos están en paralelo, así que preferenciamos el voltaje. ¿Por qué? Porque es lo que es constante. ¿Y por qué queremos el voltaje? Bueno, queremos el voltaje porque como la resistencia 6 la conocemos, que es 5 ohm,
Teniendo voltaje y resistencia, puedo calcular la intensidad. Recordemos que intensidad es voltaje sobre resistencia. Entonces, I6 lo puedo calcular. 7,28 dividido 5. 1,456 amperes. Y de vuelta, la resistencia 345 también la conozco. Conozco resistencia, conozco el voltaje, puedo conocer la intensidad. Intensidad 345 sería voltaje sobre resistencia. 7,28 dividido, paréntesis, 11 quintos, nos da 3,3 o 3,31 amperes. Veamos que esta intensidad I6 más esta intensidad I345 aproximadamente tienen que sumar lo mismo que la intensidad total, ¿sí? Que es la intensidad que entraba por acá. ¿Por qué? Porque esa intensidad que entraba por acá, 4,76, se divide en dos. Una parte para un lado, otra parte para el otro. Y por este motivo, ¿sí? Lo que viene para acá más lo que viene para acá, al juntarse acá, tienen que dar exactamente la misma intensidad de corriente. Seguimos abriendo este sistema. Ahora vamos a abrir la 345. ¿Sí? De R6 ya sabemos todo. Después te vas a la 345. Hay que seguirla abriendo. ¿Qué es lo que tenemos dentro de 345? Dentro de 345 teníamos la resistencia 3 y la resistencia 45. ¿Cómo estaban conectadas? Están conectadas en serie. ¿Qué es lo característico de resistencias en serie? ¿Te acordás qué era lo característico de resistencias en serie? ¿O se acuerdan? ¿Qué es lo que se mantenía constante cuando tengo resistencias en serie? ¿La intensidad era, profe? Bien, entonces, ¿puedo conocer la intensidad en 3 y la intensidad en 4,5? Va a ser la misma, ¿no? Bien, ¿y cuánto va a ser en función de lo que hemos calculado? ¿De la resistencia 3, 4 y 5 me pregunta, profe? Exactamente. ¿Cuál va a ser la intensidad de R3 y cuál va a ser la intensidad que circula por acá en función de lo que hemos calculado? 3,31. Perfecto. Entonces, la intensidad 3 la conocemos y la intensidad 4,5 la conocemos. ¿Bien? De esta forma, fíjense cómo se va abriendo el circuito de a poquito. Y es un paso, realmente es bastante repetitivo lo que hay que hacer de acá en más, porque es siempre eso, es ir abriendo y calculando lo que me falta. Desde acá conocemos intensidad y resistencia, podemos calcular la diferencia de potencial 3. ¿Sí? Acá también conocemos intensidad y resistencia, podemos calcular la diferencia potencial 4,5. Y una vez que tengamos la diferencia potencial 4,5 y la diferencia potencial 1,2, podemos abrir esta y estas resistencias, ¿sí? Y calcular las internas que estaban en paralelo. Y ahí ya tendríamos todos los datos que nos estaban faltando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, ¿se Sí, entendió profe. ahora, Franco? Perfecto, che. ¿Querés que lo terminemos el ejercicio este o te animás a continuarlo por tu cuenta? No, lo termino solo porque ya entendí. Muchísimas gracias, profe. De nada, che. Me alegro que hayas entendido el proceso. Es bastante largo, pero una vez que le enganchás la mano es sencillo porque es bastante repetitivo. Siempre llegas a un lugar en el cual tenés dos variables, calculás la tercera. Abrís las resistencias compuestas. Una vez que entraste, te fijas lo que era constante. Si están en paralelo, el voltaje. Si estaban en serie, la intensidad. Pones eso en todas las resistencias y calculás la tercera variable que te faltaba. Y repetís el proceso hasta que tengas todas las variables calculadas. Bueno, gracias, profe. No hay problema, che. Bien. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, profe. Buenas, buenas, buenas. Bien. Muchachos, ¿alguna otra duda, consulta, algún ejercicio que no haya salido, algo de la teoría que no hayan comprendido, alguna idea que no haya cerrado y que quieran volver a ver por las dudas?
Recién estuvimos haciendo este ejercicio que era el 70, estuvimos viendo más o menos cómo nos manejábamos, digamos, para obtener la resistencia equivalente, que eso Franco lo había hecho excelente, pero vimos que después, una vez que obteníamos la resistencia equivalente, que íbamos juntando una resistencia con las otras, ¿sí? Por ejemplo, esta está en paralelo, esta con esta están en paralelo, las junto en una sola, ¿sí? Que la puedo llamar R34 o R43, como prefieran. Perdón, R45 es esta. Junto la 4 con la 5 la llamo R45. Luego esa estaba en serie con esta. La junto a las dos en una sola. La puedo dibujar derechita o incluso si quieren la podrían dibujar así. No hay problema si la ponen en diagonal. Mientras que el cable esté continuo no hay problema. Y después esta estaba en paralelo con esta y así la fuimos juntando una por una y haciendo los distintos dibujitos correspondientes. Una vez que llegamos al final y juntamos todas en una sola resistencia llamada resistencia equivalente, calculamos los totales y después fuimos abriendo de a poquito el circuito. Después, si quieren, yo hice un videito con un ejemplo, creo que era el ejercicio 53, si mal no recuerdo. Así que si quieren, después se los dejo ahí por el grupo de consulta. No, era el del 53, pero el práctico número 2. Está el videito por si quieren después como ejemplo para ver cómo manejarse con los problemas así de circuitos. Bien, Marian, Rocío, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que necesiten preguntar? ¿O algún ejercicio que no hayan entendido del TP1, del TP2, que hayan hecho pero se hayan quedado con la duda del, no sé, algún signo, algún procedimiento, algo que ven en los videitos de guía? No, profe. Nada de nada, nada de nada. Por ¿Cómo es ahora esto? no. ¿Los ejercicios vienen bien? ¿Por dónde vienen con los ejercicios? Sí, atrasada pero bien. ¿Atrasado por el No, número 3? atrasada no tanto, pero bien. Ah, bien, joya. Bueno, positivo. Positivo, Sí. positivo, positivo. ¿Quieren que hagamos alguna, no sé por dónde vienen de los ejercicios, pero si quieren que hagamos alguno ahora en el momento, aprovechando la clase, estamos disponibles? ¿De teoría o alguno de práctica? ¿Del TP1 o del TP2? Eso no hay problema. O si no, si quieren, no sé, si algún ejercicio, por ejemplo, les cueste, de circuitos, por ejemplo, no sé cómo están con el tema de circuitos, resistencias paralelos y serie, ejercicios, no sé, como este, por ejemplo, del práctico 2. Eh, Ejercicios como este estilo, del práctico número 2, que son resistencias, pero están mezcladas en serie paralelo, hay resistencias desconocidas, o algún ejercicio, no sé, los ejercicios de cargas, de fuerzas, cómo calcular potencia en una resistencia, calores perdidos, algún estilo de ejercicio que les cueste y que quieran analizar. De última agarramos alguno como ejemplo y lo vemos al 100%. Profe, elija alguno, usted que vea que tenga, que abarque casi la mayoría de los temas. Pasa que acá en electricidad son como temas bastante diferenciados. O nos vamos, depende, por eso les pregunto el tema, algún tema que les cueste. ¿Sí? Podemos Profe, meternos con cargas, ¿sí? sobre la fuerza electromotriz, hay una fórmula que no entendí muy bien, que dice que... Ay, ¿qué fórmula era? La de voltaje igual a fuerza electromotriz menos intensidad por R. No entendí muy bien esa Ah, bien. fórmula. Sí, 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 está en Tampoco el entendí apunte. muy bien la explicación. Bien. La que está en el apunte, ahí la estoy buscando. Te referís a esto. Claro, eso. Bien. Imagínate que vos tenés un circuito. Vamos a hacer un circuito eléctrico sencillo, ¿no? Ujú. Y tucu, tucu, tucu. Y acá le vamos a conectar. Hay un perrito ladrando. Le vamos a conectar una batería. ¿Sí? No voy a hacer la batería más bonita del mundo, pero imagínense que esto es una super batería hecha por Picasso. Ahí y ahí. Nosotros si conectamos una batería a una red, por ejemplo, acá le colocamos una resistencia. ¿Por qué se mueven los electrones a través del conductor?
¿Por qué, digamos, si yo acá tengo una batería, acá está el positivo, por ejemplo, y acá está el negativo? Sí. ¿Por qué las cargas, en realidad, se mueven a través del conductor y decimos que hay una corriente eléctrica en este sentido? Por la intensidad. La intensidad de corriente viene siendo las cargas que pasan por el conductor por unidad de tiempo. Ujú. Pero la intensidad es consecuencia de una diferencia de potencial. ¿Qué Así. está sucediendo acá? Bien, acá pasan dos cosas en realidad. Desde siempre, desde que se empezó a estudiar la electricidad, se asumió que las cargas que pasaban por el conductor eran positivas y por eso todo el estudio de electricidad se hace considerando que las cargas que se mueven son positivas. Si nos fijamos, nosotros siempre decimos que las cargas salen del polo positivo del generador, ¿sí? Como si estuvieran siendo rechazadas del polo positivo y van hacia el polo negativo. Este comportamiento es típico de cargas positivas, ¿sí? Que tienden a alejarse, positivo con positivo se repelen, entonces tienden a alejarse y van hacia el polo positivo. ¿Sí? Sí, ahí sí. En función de esta definición, si nosotros acá consideramos que hay una carga positiva gigante, ¿sí? ¿Qué les estaría pasando a las carguitas positivas de acá? Bueno, sucedería que este polo positivo gigante está generando un campo eléctrico E positivo, ¿sí? Eso sobre las carguitas eléctricas positivas que están acá genera una fuerza que es en el mismo sentido que el campo eléctrico y por eso se dice que el campo eléctrico genera una fuerza o genera un trabajo sobre estas cargas. Ese trabajo va a ser la fuerza por el desplazamiento de estas cargas. ¿Y hacia dónde las desplaza? Y las desplaza por todo el circuito. Una fórmula para calcular el trabajo que vimos cuando estuvimos viendo la parte de cargas es que el trabajo es igual a la carga de prueba o a la carga por la diferencia de potencial. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Bien. El trabajo entonces está altamente relacionado con la diferencia de potencial, ¿sí? Mientras mayor diferencia de potencial haya, mayor trabajo voy a tener. Mientras mayor trabajo tenga, mayor movilidad va a haber en las cargas, ¿sí? Mientras mayor movilidad haya en las cargas, mayor intensidad va a haber. De hecho, si nosotros analizamos la ley de Ohm, B es igual a I por R, a medida que aumento B, B es igual a I por R. Fíjate que la intensidad y la diferencia potencial son directamente proporcionales. Si yo aumento el voltaje, aumenta la intensidad. Si yo disminuyo el voltaje, disminuye la intensidad. La resistencia es como algo que detiene las cargas. El voltaje es algo que las impulsa, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial, ¿sí?, que hay entre este polo positivo y este polo negativo, es lo que hace, lo que impulsa, lo que les da fuerza a las cargas para que se muevan desde una punta a otra, ¿sí? Recordando siempre que las estamos considerando positivas. Nosotros en la realidad sabemos que los que se mueven sobre el conductor son electrones y los electrones se moverían en sentido contrario a la corriente eléctrica, ¿sí? Pero vamos con la convención que dice que las cargas se mueven así. Entonces, esto, ¿sí?, la diferencia potencial es lo que llamamos FEM, ¿sí? Se dice que los generadores son generadores de diferencia potencial, por supuesto, que son la que permite que se muevan las cargas, pero en vez de decir que son generadores de diferencia potencial o generadores de voltaje, se dice que son generadores de fuerza electromotriz. Es decir, son generadores de una fuerza que le permite movimiento a las cargas. Por eso electromotriz, ¿sí? Esa fuerza sería gracias a los campos eléctricos y la fuerza y eso que estuvimos hablando recién. Por eso se le llama generadores de fuerza electromotriz. En realidad, la FEM no es otra cosa que la diferencia de potencial del generador. En general, esto se considera así. Se considera que yo acá enchufo un generador, enchufo una pila, enchufo una batería, pongo una diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, la fuerza electromotriz es lo mismo que la diferencia de potencial que hay entre el punto A y el punto B.
Esto en un 93% de los ejercicios es así y no cambia, ¿sí? ¿Por qué en el apunte te hace esta diferencia? Porque a veces en algunos ejercicios hace la diferencia y te lo ponen de esta manera. Porque muchas veces las pilas o las baterías no son tan ideales como uno piensa y tienen una resistencia interna, ¿sí? La llama R chiquitita. Esa resistencia interna generalmente es muy pequeña, ¿sí? Pues justamente es un generador de fuerza electromotriz, un generador de voltaje. Lo que menos busca es poner una resistencia al movimiento de los electrones. Quiere generar que los electrones se muevan. Pero internamente la realidad es que sí tiene una pequeña resistencia interna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá pongo una pila y la pila es de 1,5 volt, pero internamente tiene una pequeña resistencia que me quita fuerza, es decir, me quita diferencia de potencial. Me quita, por ejemplo, 0,0015 volt. Entonces, ¿qué pasa? Que la pila, en vez de hacerme esto, que es su FEM o su diferencia de potencial teórica, me hace una diferencia de potencial diferente en mi circuito entre el punto A y B. ¿Por qué? Y es un poquitito más chica porque esta resistencia interna me quita fuerza electromotriz. Entonces, la real, digamos, la que me da el circuito, es un poquitito más chica. Ahora, ¿cómo se calcula esta diferencia potencial que me quita la pila? Bien, se calcula como la intensidad que circula por el circuito y por la resistencia interna del circuito. Justamente, diferencia de potencial es I por R. La I es la intensidad que circula por el circuito y la R sería la resistencia interna. Por eso, se dice que el voltaje o diferencia potencial que un generador entrega al circuito es igual a su FEM, que sería la diferencia de potencial teórica, digamos, que es la que siempre ocupamos, menos la intensidad del circuito por la resistencia interna que tenga ¿cómo se llama? El generador, la pila, la batería. ¿Se entiende más o menos la idea de dónde sale? Sí, pero ¿esa resistencia interna va a estar siempre o a veces o cuando nos diga el ejercicio? Mire, realmente en más del 90% de los ejercicios esa resistencia no está. De hecho, los que hicimos recién, por ejemplo, el práctico 1 y el práctico 2, fíjate que ni siquiera la menciona. Nos dice la diferencia potencial, nos aparece algo así. Pum. Sí, Y nos dice la diferencia potencial entre el punto este y este punto, o la diferencia potencial total es 20. Listo. Esa es la diferencia potencial que hay entre este punto y este punto. ah, ¿Sí? El único momento en el que vos lo tenés que considerar es si te dice, por ejemplo, la diferencia potencial del sistema la genera una pila, o una batería, o un generador X. Y tiene una resistencia interna, ¿sí? Te especifica que tiene una resistencia interna de, no sé, 1 ohm, medio ohm, 0,05 ohms. Calcule la intensidad que pasa por el circuito. Entonces ahí sí, si te la está dando, que realmente pasa en muy pocos casos, tenés que considerarla. sí. Bueno, Bien, ahora un tip. ¿Cuál suele ser el problema? Que generalmente te da el voltaje de la pila, es decir, te da la FEM, ¿sí? Y te pide calcular la intensidad que circula por el sistema. ¿Qué sucede? Si no conoces la intensidad, no podés restar FEM menos intensidad y por tanto no puedes calcular B y todos se quedan trabados ahí y no saben qué hacer con el circuito. ¿Qué se hace de forma práctica para poder encontrar esa intensidad o para poder trabajar con esta resistencia de una manera mucho más sencilla? Como esta resistencia es casi parte del circuito y por ella pasa la intensidad total, ¿sí? Es prácticamente lo mismo que tenerla en serie con el resto del circuito. Entonces, gráficamente, en vez de imaginarla acá dentro de la batería, donde es un poco complicado de imaginar y de ver, lo que se hace es graficarla acá afuera apenas sale del sistema. La grafica acá. R. ¿Qué permite esto? Que es mucho más fácil calcularla porque yo lo puedo ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo conozco el voltaje total de la batería, ¿sí? Y utilizo eso, utilizo la FEM completa. ¿Por qué? Porque la resistencia se la he sacado y la he puesto acá afuera. Entonces, directamente acá uso B, que es igual a la FEM. Me evito usar esto. Digo, bueno, como la saco a la resistencia, la pongo afuera,
El voltaje es la FEM, la de la pila, la batería, lo que sea que me dé. Listo. Y la resistencia esta la pongo afuera, en serie con R. Entonces si me dice que la batería tiene una FEM de 30 volts y tiene una resistencia interna de 1 ohm y está conectada a otra resistencia de, no sé, 10 ohm, si esta suele ser siempre mucho más chiquita, ahora puedo calcular esto como un circuito en serie común y corriente y calcular la intensidad de corriente. ¿Sí? Esta y esta están en serie, así que la resistencia total o resistencia equivalente tengo que sumar esto con esto, me da una resistencia total de 11 ohm. ¿Sí? Teniendo el voltaje y la resistencia totales, puedo calcular la intensidad total, que sería la intensidad de corriente que circula por todo el circuito. Intensidad es igual a V sobre R, la calculo. ¿Sí? Y ahora que tengo la intensidad total, puedo, si quiero, calcular el voltaje real que me entregaría la batería. Porque ahora que sí tengo la intensidad, gracias a que lo trabajé de esta manera, puedo decir, bueno, el voltaje real que me entrega esta batería, ¿sí? No son 30 volts, es un poquitito menos. Es 30 volts menos la intensidad total, que la puedo calcular acá, ¿sí? Con esta resistencia y este voltaje, menos I por R chiquita. Entonces, de esa manera, puedo calcular si quiero el voltaje real que me estaría entregando esa batería. Pero lo trabajo de esta manera, ¿sí? Como si estuviera resistencia afuera, para poder trabajarlo correctamente y sin complicarme la vida. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Bien, entonces, eso es lo que es más o menos la FEM, de eso se trata, y la forma de trabajarlo es esta que vimos al final, porque es realmente mucho más sencillo y nos evita problemas. De todas maneras, en general, como les digo, siempre nos da la diferencia potencial de un circuito y nos hace trabajarlo, ¿sí? Tanto en los prácticos, en los exámenes, en todo. Son muy puntuales y muy poquitos aquellos ejercicios en los cuales me hace diferenciar la FEM de la batería de la diferencia potencial entregada al circuito. Y siempre me detalla de alguna manera que hay una resistencia interna en la batería, una resistencia interna en el generador. Siempre son pequeñas, ¿sí? Y bueno, en general, si no las utilizan, suele generar variaciones o errores muy pequeños, pero si nos dicen que hay una resistencia interna, hay que tenerla en cuenta, hay que usarla y hay que usarla para los cálculos, digamos. Bueno, profe, gracias. No hay problema. ¿Alguna otra duda, algo pendiente, algún ejercicio que no les haya salido? ¿O algún tema que les gustaría practicar? Cargas, fuerzas entre cargas, campo eléctrico, ¿cómo se llama? Energía potencial, potencial, trabajo, circuitos, resistencia en paralelo, resistencia en serie, mezclado, resistencia con paralelo. No sé si han hecho algún ejercicio para calcular la potencia de alguna resistencia. Es sencillo de todas maneras, pero siempre es bueno recordarlos o analizarlos. No, yo Profe, ¿podríamos repasar algo de eso, lo de energía potencial en las cargas? ¿Energía potencial en las cargas? Sí. Claro. Bien, vamos a imaginar un sistema hipotético. Vamos a poner una carga positiva y una carga negativa por acá. Porque la energía potencial se produce siempre entre dos cargas, ¿cierto? Sí. Bien. Vamos a hacer la negativa acá abajo. Primero vamos a trabajar con la positiva, después vamos a trabajar con la negativa. Vamos a ver qué es lo que pasa al acercar una carga distinta a una parecida. Vamos a trabajar primero con esta positiva que está acá. Suponete que vos venís y le acercás otra carguita de prueba positiva. Recordemos que la energía potencial eléctrica, EP o EP, ¿sí? Energía potencial eléctrica, ¿cómo se calcula? ¿Te acordás? Ay, no, no tengo mis apuntes ahora. Bien. K, que es la constante, es muy parecido a cómo se calcula la fuerza, ¿sí? Generalmente la EP se asocia como si fuese la fuerza y ¿cómo se llama? El potencial es similar al campo eléctrico, sino que abajo la distancia no se encuentra elevada al cuadrado. Entonces, la energía potencial eléctrica entre esta carga que vamos a llamar 1 y esta carga que vamos a llamar 2 va a ser K por la carga 1 por la carga 2
sobre la distancia que las separa, sin elevarla al cuadrado. La distancia que las separa sería una distancia que va desde una carga a la otra. En general, cuando te hacen dibujos muy grandes, la distancia va desde el centro de una carga hasta el centro de la otra. Pero si las carguitas son chiquititas, ¿sí? Que generalmente lo que sucede es que son carguitas chiquititas y del mismo tamaño una de la otra, consideras directamente la distancia entre una y otra y no hay problema, depende de cómo te hagan el dibujito. Sí. Bien. Energía potencial eléctrica es una magnitud escalar o vectorial. Vectorial. No, escalar. Tenemos dos vectoriales que son la fuerza y el campo eléctrico, ¿sí? Que las calculás con el módulo de las cargas, ¿sí? Las considerás a las dos positivas y las calculás con el módulo de las cargas, y después pones esa magnitud o ese módulo de fuerza, ese módulo de campo eléctrico, lo pones en el dibujo, y recién en el dibujo le das un signo positivo o negativo en función del sistema de referencia. En cambio, Bien. la energía potencial y el potencial son magnitudes escalares. Y como son escalares, el signo hay que ponérselo a las cargas porque del signo de las cargas va a depender el signo de la energía potencial o el signo de del potencial. ¿Sí? Pero las cargas siempre van a ser positivas, creo que dijo en algún momento o no. En general, cuando trabajes con cargas de prueba, las cargas de prueba suelen ser positivas. ¿Puede pasar que te ponga una carga negativa acá? Sí, generalmente no le van a llamar carga de prueba, pero puede pasar que te ponga una carga negativa acá. Tranquilamente puede haber un caso. Pero en general, las cargas de prueba para este tema de energía potencial y potencial se consideran positivas. Ah, bueno. Eso sí. Bien. Ahora, supongamos que tenemos esta carga 2, que como es la carguita de prueba, por así decirlo, por eso la hicimos más chiquita para representarla, se puede mover. Mientras que las cargas generalmente fijas las dejamos quietas. Entonces, supongamos que esta carga 2 puede estar en el punto A y puede estar en el punto B. ¿Qué va a pasar cuando calculemos energía potencial? Carga 1 y carga 2 son exactamente iguales siempre, o sea, no va a variar las cargas, pero lo único que voy a hacer es moverla. Ahora, cuando esté en el punto A va a estar más cerca, cuando esté en el punto B va a estar más lejos. Eso va a variar la distancia entre Q1 y Q2. La distancia. Mientras más grande sea la distancia, como está en el denominador, más chiquito va a ser el valor del EP. ¿Sí? Por ejemplo, si hacemos carga por carga sobre distancia y acá nos da, no sé, 100 joules, ¿sí? Acá que está más lejos, capaz nos da 20 joules. ¿Por qué? Porque R es más grande y como R es más grande se hace más chiquita la energía potencial. Como energía se mide en joules, justamente. ¿Sí? Así que estos dos valores podrían ser totalmente ciertos. Entonces, ¿qué pasa con la energía potencial al alejar dos cargas positivas? Bien, al alejarme, la energía potencial disminuye. Fíjate que pasa, por ejemplo, de 100 a 20, y la energía potencial disminuye porque aumenta la distancia, justamente. El potencial, si nosotros analizamos potencial, ya no nos interesa la carga de prueba. ¿Por qué? Porque el potencial es igual a energía potencial sobre la carga de prueba. Entonces, si hacemos esto mismo dividido Q2, Q2 se me cancela con Q2, y el potencial no depende de la carga de prueba, sino que es K por la carga generadora de ese potencial sobre la distancia. Entonces, para el potencial no me interesa ya la carga de prueba, sino que ahora me interesa solamente el potencial. ¿Sí? Que también, como es positiva la carga, van a ser potenciales positivos, y a medida que yo me aleje de la carga, aumenta la distancia y disminuye el potencial. Tranquilamente acá podría tener un potencial, por ejemplo, de 70 volts, y acá un potencial de 15 volts. Tranquilamente. Los dos positivos. Entonces, al alejarme de una carga positiva, disminuye el potencial. ¿Qué pasa con las cargas de prueba positivas que se mueven en esta zona? Las cargas de prueba positivas se van a tender a alejar de esta carga positiva, ¿sí? Porque se repelen. Cargas de igual signo se repelen. Entonces, fíjate que la carga positiva
se estaría moviendo desde más 70 volts hasta más 15 volts. Estaría disminuyendo su potencial. ¿Sí? Se movería Sí. hacia allá. Por eso se dice que las cargas de prueba positivas o las cargas positivas tienden a moverse disminuyendo su potencial. ¿Sí? O disminuyendo su energía potencial, porque vimos que también acá la energía potencial acá era más grande que acá. Entonces, disminuye su energía potencial o disminuye su potencial. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. Bien, vamos a analizar qué sucede cuando la carga generadora es negativa. Si la carga generadora es negativa, las fórmulas son exactamente las mismas. La carga de prueba es exactamente la misma. ¿Sí? Ahora, esta va a ser Q1, pero es negativa, y esta va a seguir siendo Q2 o carguita de prueba. ¿Qué va a pasar con la energía potencial? Vamos primero a la energía potencial. Estos los dos los vamos a dejar por ahí, cerquita, para no volverlos a escribir después. ¿Qué pasa con la energía potencial cuando una carga es positiva y está cerca de una negativa? Bien, se calcula exactamente igual que recién, pero ¿qué pasa? Como ahora una de estas cargas es negativa, la energía potencial resultante va a ser negativa, ¿sí? Porque es un escalar. Entonces, así como acá recién era 100 joules y acá era, por ejemplo, 10 joules, ahora es menos 100 joules y es menos 10 joules. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué pasa ahora? Al acercarnos a la carga negativa, disminuye la energía potencial. ¿Por qué? Si el 100 es más grande que 10. Sí, pero sucede que si nosotros miramos numéricamente estos valores, yo acá tengo el 0, acá tengo el 10, por ejemplo, acá tengo el menos 10 y acá tengo el menos 100 re lejos. ¿Sí? El menos 100 numéricamente es más chico, es menor que el menos 10, ¿verdad? Ah, sí. Bien, porque son negativos. Es por eso que la energía potencial cerca de las cargas negativas es más pequeña que la energía potencial lejos de las cargas negativas, ¿sí? Esto es así porque si bien el valor numérico es más grande, al ser negativo es más pequeño este que es este. ¿Cierto? Sí. Bien, exactamente lo mismo pasa con los potenciales. ¿Por qué? Porque como el potencial nosotros lo vamos a calcular respecto de la carga Q1, que es la negativa en este caso, cuando vayamos a calcular los potenciales, me van a dar, por ejemplo, menos 70 y menos 15. Va a seguir siendo este módulo mayor que este porque la distancia crece. Al crecer la distancia disminuye el valor numérico, el módulo del valor numérico. Pero ahora son negativos. Entonces, ¿qué pasa? Como son negativos, menos 70 es más chiquito que menos 15. ¿Sí? Porque son valores negativos. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Se dice que cerca de las cargas negativas, el potencial es más pequeño que al alejarnos de las cargas negativas. Si yo me alejo de una carga negativa, aumenta el potencial. Si yo me acerco a una carga negativa, disminuye el potencial. ¿Bien? Sí. Bien. Viendo eso, volvamos al tema de la carga positiva. Esta carga es positiva y esta carga es negativa. Como son de distintos signos, se atraen. Entonces la carga positiva se va a querer mover hacia la izquierda. ¿Sí? De derecha a izquierda. Y nuevamente, la carga positiva está yendo de un potencial más grande a un potencial más chiquito. ¿Por qué? Porque las cargas positivas tienden a moverse siempre disminuyendo su potencial. De potencial más grande a potencial más chiquito. ¿Sí? Ah, sí. Bien, esta regla se cumple siempre. Otra cosa que suele generar dudas en todos es por qué en los apuntes y por ahí en todos lados nos dice que cuando nos vamos a la distancia infinita, la energía potencial y el potencial se hacen cero. ¿Te imaginas por qué es esto?
Porque no- están muy lejos, ¿o no? Exactamente. Mientras más grande sea la R, más chiquito se hace el valor de energía potencial o más chiquito se hace el valor de potencial. Se Ujú. considera que cuando R es infinito es un número tan grande que el potencial sería 0,0000000, muchos ceros, 1. Sí, Entonces se hace tan chiquito que directamente se lo considera prácticamente cero, y por eso se dice que cuando la distancia, ¿sí? Cuando yo esta caja, esta carguita, la alejo hasta el infinito, o la alejo muchísimo, hasta el infinito, o estoy tomando el potencial en un punto que se encuentra en el infinito, el potencial o energía potencial se hace en cero. ¿Sí? Es por ese motivo. Bien, si ahora vos esto lo querés analizar para una carga negativa, ¿sí? En vez de esta carga de prueba positiva, quisieras poner una carga acá negativa, el desarrollo es exactamente el mismo, la única diferencia es que te cambian los signos de todo, sí. ¿sí? Y la Sí. carga negativa es al revés, en vez de moverse disminuyendo su potencial, se mueve aumentando su potencial. Sin ir al tema de signos, ¿sí? Miramos qué pasa acá respecto al potencial. El potencial lo genera esta carga, entonces el potencial sigue siendo positivo. Pero la carga negativa va a atraerse con la positiva. Entonces se va a mover de B a A. Se va a mover aumentando su potencial. Y si la carga negativa yo la pongo acá, se va a repeler con esa negativa. Va a ir de menos 70 a menos 15. Y nuevamente se va a mover aumentando su potencial. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, fíjate que hay una pequeña relación respecto de esto con los circuitos eléctricos. ¿Por qué? Nosotros cuando hacemos circuitos eléctricos, nosotros por ejemplo decimos de A a B, y por ahí se mueve la corriente, acá ponemos una resistencia. Decimos que la diferencia de potencial AB es igual a 20 volts, por ejemplo. Ujú. Cuando decimos esto, estamos hablando de diferencia de potencial, es decir, que el potencial de A menos el potencial de B es igual a 20. Si la diferencia de potencial es positiva, quiere decir que el potencial de A es más grande que el potencial de B, porque si este fuese más grande, el resultado sería negativo, Mm. ¿cierto? Sí, Entonces estamos diciendo que el potencial en A es más grande, por ejemplo, no sé, 80, y el potencial de B es más chiquito, por ejemplo, 60, y por eso la diferencia de potencial es 20, positiva. En los circuitos eléctricos consideramos que las cargas que se mueven acá son positivas, y por eso consideramos que se mueven también en esta dirección. ¿Por qué? Porque se mueven desde un potencial más grande a un potencial más chico, se mueven disminuyendo su potencial, y por eso también tiene ese sentido de movimiento. Fíjate cómo todo está de cierta forma relacionado, ¿sí? Recién lo relacionamos con las fuerzas, con el campo eléctrico, pero fíjate cómo también se relaciona con el tema de potencial, el tema de circuitos. Solo que claro. cuando llegamos a circuitos hablamos de diferencia de potencial como si no pasara nada y nos olvidamos un poco de esos conceptos, pero Mm. están todos ahí, están todo el tiempo. Sí, es verdad. ¿Se entendió más o menos la idea? Por acá venía más o menos tu pregunta con el tema de los signos y los Claro, cálculos. eso. Sí, está muy bien. Lo entendí bien. Buenísimo.